Buenos días, buenas tardes o buenas noches, séptimo C, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Durante esta semana estaremos recordando, repasando y haciendo una síntesis de la unidad número 1 de números, que es todo lo que hemos visto hasta el momento. Números enteros, números decimales, fracciones y porcentaje. Dentro de los números enteros, vimos qué son los números enteros y cómo representarlos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Donde teníamos el clima, donde tendríamos los edificios, los ascensores, los subterráneos, nivel sobre el mar, nivel bajo el mar, etcétera, ¿cierto? Luego de eso vimos el valor absoluto, que la definición es la distancia que hay desde el número hasta el cero. Luego vimos lo que era la adición de números enteros, donde vimos dos estrategias. La primera era la estrategia de lo que tengo y lo que debo, y la segunda era la estrategia de la recta numérica. Luego vimos la sustracción de números enteros, donde la única diferencia que tenía con la adición era que primero debíamos transformar la sustracción en adición, o sea, la resta en suma, para poder luego utilizar cualquiera de las dos estrategias, lo que tengo, lo que debo, o la recta numérica. Para finalizar los números enteros, vimos cómo resolver problemas que involucran números enteros. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos números decimales. Dentro de los números decimales, vimos la adición de números decimales, donde primero teníamos que ordenar en referencia de la coma, ¿cierto?, hacia abajo, para poder sumar números decimales. Aquellos espacios que nos quedaban vacíos los debíamos rellenar con 0. Luego vimos sustracción de números decimales, donde, al igual que en la suma, debemos ordenar en referencia de la coma, rellenar los espacios que nos quedan vacíos con ceros y luego restar normal. Luego vimos la multiplicación de números decimales, donde debíamos multiplicar normal y luego contar los decimales en total de ambos factores, que son los números que estamos multiplicando, para luego dejar nuestro resultado final, nuestro producto, con los decimales totales de nuestros factores. También vimos la división de números decimales, donde vimos distintas estrategias en las cuales dependía si el numerado, o sea, si el divisor o el dividendo era el que tenía el decimal. Y finalmente vimos cómo resolver problemas que involucran números decimales. Recordemos que la estrategia para resolver problemas, sea cual sea el contenido que estemos viendo, es comprender el problema. Para esto podemos subrayar o encerrar los datos importantes, luego crear un plan. El paso número 3 es resolver este plan que creamos y finalmente responder al problema. Luego estuvimos viendo las fracciones, pero antes de ver fracciones, vimos cómo transformar de decimal a fracción y de fracción a decimal. Luego vimos la multiplicación de fracciones, donde debíamos multiplicar hacia el lado, o sea, denominador con denominador y numerador con numerador. Luego vimos la división de números enteros. La división de fracciones, donde nuestra segunda fracción debíamos transformarla en el inverso multiplicativo para transformar esta división en multiplicación y así poder multiplicar hacia el lado. Finalmente vimos cómo resolver problemas que involucraran fracciones. Finalmente hemos visto porcentajes. ¿Cómo representar porcentajes? Podíamos representarlos a través de porcentaje, de fracciones, de decimales y también gráficamente. Luego, ¿cómo calcular
este porcentaje. Vimos entre 4 a 6 estrategias de cómo calcular porcentajes. Luego vimos cómo calcular porcentajes mentalmente, ¿cierto? Cuando nos pedían porcentajes del 50%, debíamos dividir el número en 2. Si nos pedían el 25%, debíamos dividir el número por 4 y así sucesivamente, ¿cierto? De esa manera podríamos calcular porcentajes mentalmente. Y finalmente, con la misma estrategia anteriores de los otros contenidos, resolvimos problemas que involucraran porcentajes. Bien, espero que hayan recordado qué es lo que hemos visto hasta el momento, ya que durante las clases de los días martes y miércoles vamos a estar haciendo un pequeño trabajo con respecto a todo lo que hemos visto. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a Classroom, me pueden escribir al mail, me pueden preguntar a través de Instagram y no olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a mi canal. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, espero verlos pronto, les envío un abrazo y los extraño. Adiós.